Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Pues ya estamos en nuestra sección de Veracruz, puerta y puerto de México con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, y hoy nos quedamos, don Víctor, con el tema de las ventas, que esto da paso precisamente a que pues se consolide lo que es el puerto. Efectivamente, el traslado de de la Antigua hacia las ventas de Huitrón será consecuencia de que el comercio se ha incrementado. Obviamente ha terminado la conquista, esto ya es Nueva España, empieza el intercambio de mercancías y entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. A este punto siempre se le va a llamar el puerto de San Juan de Ulúa. Mientras estuvo en la Antigua, mientras estuvo en Villarrica, aquí siempre lo encontrarás como el puerto de San Juan de Ulúa, pero realmente no era un puerto, era un islote donde ahí tiraban anclas los barcos y se resguardaban, se le puede llamar así. Esto va a ir creciendo y va a hacer su primer momento el muro de argollas, entonces ya hay donde amarrarse, ya un poco más seguros, y eso hará que se tome esa decisión, entre otras también porque la Antigua es devastada por un huracán, y era muy difícil. Imagínense, la mercancía llegaba a Ulúa, pero se tenía que ir a la Antigua, a la casa de contratación, vamos a decirle, a la aduana, era complicadísimo. A través de falúas, luego se cerraba la entrada del río. Entonces se dicen, vámonos a las ventas de Huitrón. A ver, don Víctor, nada más para que los amigos que nos escuchan tengan también conocimiento de qué eran las falúas. Las falúas son eran una lancha pequeña con una vela. Como canoa, más o menos, ¿no? Con una vela. Pero grande, más grandecita, ¿no? Digamos una inmensa, de las que andan ahora con los pescadores, sí, por ahí así, con una vela. Y ahí todavía en el siglo XIX se usaron hasta... México seguirá avanzando, llegará más comercio, hasta que esto tendrá que llegar a la época porfirista y construirse el puerto de Veracruz. Entonces es cuando se traslada de la Antigua, empiezan a trasladar ya prácticamente la ciudad, a fundar la ciudad, ¿no? Pero la fundan con esa, aquí tiene Miguel el documento. Se funda con la categoría de ciudad cuando realmente pues no lo era. ¿Y de qué se construye todo? Pues de las tablas de los barcos, por eso se llamará la ciudad de tablas. Y también se llamará, nosotros patrocinamos un libro estupendo que se lo recomiendo, ya no hay, lamentablemente. Esta ciudad se va a construir de la piedra muca, de los arrecifes. Por eso es la ciudad hecha de mar, así se llama el libro. Por eso todo el centro histórico lo tenemos con ese tipo de piedra. Aquí no había otro material. Acuérdense que hace poco le quitaron la fachada que tenía la catedral, que era de cantera, pues porque no había cantera en Veracruz. Entonces pasa de ciudad de tablas a una ciudad construida ya con muros de piedra muca, que hasta la fecha los tenemos, como lo dije. Y Veracruz va a ir creciendo, pero nace siempre como ciudad. Es como si tú entras a una escuela militar y en vez de que te digan cadete, ya te dicen general. Entonces la ciudad, entre comillas, se va a empezar a desarrollar, a crecer. Yo les recomiendo que traten de leer una colección de libros que se editaron en 1992 por el gobierno del estado, que se llama 100 viajeros. Muy buena colección. En Veracruz, crónicas y relatos, en donde desde 1518 a 1967, 100 viajeros te cuentan cómo era Veracruz, a qué llegaron, cómo llegaron, hacia dónde se trasladaron. Y si tú ves la época anterior a 1600, pues no te habla de que aquí hay una ciudad. Te habla de que llegan aquí al puerto de Ulúa y que se van a la Antigua, que estaba a 5 leguas. Una legua son 5.525 metros. O sea, estabas hablando de cerca de 28 kilómetros, que es donde está la Antigua. Pero esas 5 leguas era un poco, no había buenos caminos, había que hacerlo por mar o por tierra, y era complicado, muy complicado tener aquí un puerto y tener en otro lado una ciudad como la Antigua. Entonces, más o menos, ¿para qué época, o más bien en qué fecha es donde se empieza a ver registros de que ya se vaya fundando el puerto de Veracruz como tal? Yo partiría desde 1500, si eres así tan exacto, 1518 con la llegada de Grijalva.
que es el primero que llega y utiliza Ulúa como fondeadero. Ahí sería, digamos, el nacimiento histórico de, no era un puerto, obviamente, pero ahí es la primera vez que llegan barcos aquí a estos lugares. Y después se irá realizando lo que ya hemos venido platicando, ¿no? El desarrollo, el comercio, la independencia, todo lo que sucede en México en nuestra historia, hasta llegar al gran momento que es la construcción del puerto con don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz y la Pearson, ¿no? Los ingleses. Los Pearson, como va a llegar en el futuro, que esperemos verlo, la construcción y la terminación, la puesta en funcionamiento de la ampliación del puerto, que también es histórica. Que es en lo que estamos actualmente. En lo que se está y que se tardará un año, porque no es fácil construir un puerto. Esto va a tomar años, es difícil, es muy difícil hacer un puerto, y si no, pregúnteselo a los ingleses. A los ingleses que hicieron esto, ¿no? Con las grandes maquinarias. No había compañías mexicanas que pudieran construir, por eso no se le puede tachar a don Porfirio de ser favorito de extranjeros, sino no había una compañía mexicana constructora capaz de hacer las obras del puerto. Y que duraran como hasta la fecha. Ahí tienes, no nada más, el puerto, tienes al telégrafo, al correo, la estación del ferrocarril, la planta de agua del Tejar, la aduana, el faro, no, olvídate, el drenaje. El drenaje era lo que el drenaje de aquí del centro histórico. Eso es histórico, por eso don Porfirio merece históricamente un poquito de más justicia en Veracruz, ¿eh? Es tiempo de darle un lugar. Así es. Vamos a dar, porque no todos los héroes son tan héroes y no todos los villanos son tan villanos.